Hola chicos, bueno, iba a ser directo sobre este tema de aquí, de esas contradicciones que según dice Armandowski, pero mi amigo no tuvo tiempo, así que voy a hacer aquí en el video para refutar esas discrepancias que dice Armandowski sobre los evangelios y su falta de comprensión lectoral con respecto a el tema sobre los relatos históricos de Jesús y su resurrección. Bueno, empecemos primero diciendo que Juan 21, María Magdalena es mencionada como la primera en ir al sepulcro. Esto es significativo porque ella es un personaje clave en la historia de la resurrección y su papel resalta la importancia de la revelación de la resurrección a ella. Y Mateo 28.1, Mateo 28.1 y Lucas 24.10, aunque en estos relatos se mencionan a otras mujeres. La presencia de María Magdalena destaca en los relatos. Esto no significa que María estuviera sola en el sentido absoluto, sino que ella tuvo pues un rol preeminente y fue la primera en llegar. La narrativa puede interpretarse como que María Magdalena fue al sepulcro primero y luego, ya sea en un segundo momento o en un camino separado, pues se unieron otras mujeres como María, la madre de Santiago, y Salomé. Esto se alinea con la idea de que el viaje al sepulcro podría haberse hecho en etapas, con diferentes grupos de mujeres llegando en diferentes momentos. Eso hay que tener muy en claro. Entonces, hay algo claro aquí. Todos los evangelios coinciden en que las mujeres encontraron la tumba vacía y que Jesús resucitó, lo que es el punto central y unificador de los relatos. ¿Acaso aquí mencionan que los hombres encontraron la tumba o las mujeres? No. Todos dicen que fueron las mujeres desde una perspectiva diferente que se debe entender y no tener falta de comprensión sobre estos temas. Entonces, Mateo y Marcos no dicen que había solo un ángel en la tumba, sino que un ángel habló a las mujeres. Esto no contradice a Lucas y a Juan, pues Mateo y Marcos especifican que un ángel habló, pero no dicen que hubiera solo un ángel presente o que solo un ángel hablara. Es muy posible que uno de los ángeles fuera el portavoz de los dos y entonces se le dio énfasis a él. No hay que suponer una contradicción. ¿Para qué suponerla si no hay ninguna? Aunque informen algunos detalles de modo diferente, los evangelios concuerdan en los puntos principales. Los relatos están en armonía en cuanto al hecho de que Jesús murió y fue enterrado, que los discípulos no estaban preparados para su muerte, sino que estaban confundidos por completo, que la tumba estaba vacía el día de Pascua por la mañana, que la tumba vacía no convenció a los discípulos de que Jesús había resucitado, que María pensó que el cuerpo había sido robado. Los discípulos proclamaron la historia de la resurrección en Jerusalén, en el lugar donde Jesús había sido crucificado y sepultado. Una de las aparentes contradicciones que molestan a las personas se refiere a la hora en que las mujeres fueron a la tumba, presentada de modo diferente por Juan y Marcos. A ver, el relato de Marcos dice que las mujeres fueron a la tumba a la salida del sol, mientras que Juan declara que María Magdalena llegó a la tumba cuando todavía estaba oscuro. Esta dificultad se resuelve cuando se tiene en cuenta que las mujeres tenían que caminar una buena distancia para llegar a la tumba, pues se quedaban en Jerusalén o en Betania. Estaba oscuro cuando salieron del lugar en que estaban, pero cuando llegaron a la tumba el sol comenzaba ya a brillar. Por eso Marcos habla de la llegada, mientras que Juan se refiere a la partida de ellas. Si las diferencias tuvieran que ver con los puntos principales de la historia, entonces se justificaría la duda. Pero cuando hay acuerdo sobre los puntos salientes en cada testigo, las diferencias insignificantes añaden validez a la historia en vez de quitársela. Debe observarse también que ninguno de los detalles contradice de plano a ningún otro, sino que de modo plausible se correlacionan para dar un cuadro mayor. Las variaciones en detalle que los diferentes escritores decidieron incluir en las narraciones consisten en cosas incidentales que de ninguna manera ponen en peligro la trama principal de la historia. Una de las aparentes, un relato diferente, no es un relato falso,
Por ejemplo, pues Mateo habla de un ángel en la tumba de Cristo, mientras que Juan menciona 2. ¿Una contradicción acaso? Para nada. La simple matemática dice que si hay 2, también hay 1. Mateo no dijo que solo había un ángel. Si lo hubiera dicho, tendríamos una verdadera contradicción. Por el contrario, Mateo se limita a registrar las palabras del que habló. Aunque los relatos diferentes parezcan poner en duda la exactitud de los que informan, debemos intentar reservarnos el juicio hasta que se conozcan todos los hechos. Lo mismo sucede con este ejemplo. Miren, Mateo dijo que Jesús sanó a 2 ciegos, mientras que Marcos y Lucas mencionan a uno solo. En Mateo, lo mismo sucede con este ejemplo ahorita que dije. Si me expliqué mal un poco. Mateo dijo que Jesús sanó a 2 ciegos, ¿ya? Mientras que Marcos y Lucas mencionan a uno solo. Entonces, el relato de Mateo no es una contradicción. Mateo es más específico en cuanto al número, mientras que Marcos y Lucas enfocan la atención en el hombre a quien Jesús dirigió la conversación. Además, como dato importante, el Espíritu Santo de Dios permitió mucha libertad. Ojito, esto es clave. El Espíritu Santo de Dios, esto de aquí, el Espíritu Santo de Dios permitió mucha libertad a los escritores bíblicos cuando escribieron sus informes, tal como lo dice Hechos 3:21. Entonces aquí vemos que Dios permitió a los escritores escribir los relatos como ellos quisieran. Y algo importante también, si se considera juntos todos estos hechos, constituyen un argumento poderoso a favor de la validez de la historia de la resurrección. Por ejemplo, el venerable erudito Wilbur Smith decía lo siguiente acerca de las diferencias entre relatos de la resurrección y las partes en que los evangelios están de acuerdo. Dice, en estas verdades fundamentales no hay contradicciones en absoluto. Las llamadas variaciones de las narraciones son solo los detalles que tienen impresos con más claridad en la mente los testigos de la resurrección de nuestro Señor, decía él, o los escritores de estos 4 evangelios. El examen más crítico y detallado de estas narraciones a través de los tiempos nunca ha destruido su poderoso testimonio de la verdad de que Cristo sí resucitó de los muertos al tercer día y fue visto por muchos y nunca podrá hacerlo. Lo que él dijo. Aquí ya pueden ver aquí. Creo que este es su libro. Bueno, y vuelvo y repito. Si las diferencias tuvieran que ver con los puntos principales de la historia, entonces se justificaría la duda. Pero cuando hay acuerdo sobre los puntos salientes en cada testigo, las diferencias insignificantes añaden validez a la historia en vez de quitársela. Debe observarse también que ninguno de los detalles contradice de plano a ningún otro, sino que de modo plausible se correlacionan para dar un cuadro mayor. Las variaciones en detalle que los diferentes escritores decidieron incluir en las narraciones consisten en cosas incidentales que de ninguna manera ponen en peligro la trama principal de la historia. Juan pone un fuerte énfasis en el hecho de que María Magdalena fue la primera en llegar al sepulcro. Esto no contradice los otros evangelios, simplemente señala que ella llegó primero y fue la primera en descubrir que el sepulcro estaba vacío. Esto no implica que otras mujeres no hayan ido después, o incluso que algunas hayan llegado con ella. Marcos 16:1, Mateo 28:1 y Lucas 24:10.